La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Dios me les bendiga. Le pido por favor que levante su mano en alto. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos llegar acá a tu casa, Señor, y llenarnos de ti, de tu palabra. Pedimos en este momento, Señor, que tu Espíritu hable a nuestros corazones, que nuestros ojos espirituales puedan ver lo que en tu palabra, Señor, está revelado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a hacer una cosa. Me acabo de bajar de la batería, no utilicé audífonos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y después le vamos a dar un abrazo a la persona que tiene a su lado. Amén. Tomen sus asientos, por favor. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra del Señor? Mira, el Señor tiene cosas grandes y buenas para nosotros, mis hermanos. A pesar de la situación que pues nuestro país vive, el Señor está con nosotros. Y yo quiero hoy hablarles algo referente a eso, porque si tal vez nuestra esperanza se ha apagado un poco, nuestra ilusión referente a una palabra que el Señor ha hablado sobre este país, sobre nuestras vidas, yo quiero que el Espíritu Santo hoy avive ese fuego que se ha apagado en usted. Le pido por favor que se ubique en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 33. Llegaron. Dice la Biblia: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es un pasaje que hace pocas semanas mi papá compartió con nosotros. Y él contextualizaba que esto era una palabra que Jesucristo había dado con la finalidad de que los apóstoles pudieran tener paz y tranquilidad en el momento que fueran dispersados a consecuencia del arresto de Jesucristo. Y me llama la atención que esas palabras también hayan sido extensivas a nosotros, porque con mucha frecuencia vivimos situaciones malas, terribles, adversas. Y yo quiero desglosar este pasaje y ejemplificarle lo que ahorita le estoy hablando con una historia de la Biblia. Lo primero que Jesucristo dice acá es que Él desea que nosotros tengamos paz. Diga conmigo: Dios quiere que yo tenga paz. ¿Y qué es la paz? Bueno, la paz es un estado de tranquilidad que el creyente puede disfrutar en el momento que es lleno del Espíritu Santo. Una persona del mundo no puede experimentar la paz de Dios. Tal vez experimente algo similar a la paz, pero la paz que Dios da no la puede experimentar porque no tiene el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios y Él nos da de su paz. Jesucristo dice: estas cosas os he hablado para que en el momento de la aflicción, para que cuando te sucedan las cosas adversas, puedas tener en mí paz. En el mundo tendréis aflicción. Y fíjese que hay mucha persona que pretende pertenecer al Evangelio o recibir al Señor para que sus problemas se acaben. Y lo cierto del caso es que con ser cristiano y recibir al Señor y poseer el Espíritu Santo, tus problemas no se van a acabar. Eso es falso. Jesucristo mismo está diciendo acá que en nuestro diario vivir, mientras estemos acá en este mundo, vamos a tener problemas, vamos a tener adversidades.
Pero qué grande es el Señor que no deja ese pasaje allí, sino que dice, pero confíen, yo he vencido ya esas situaciones. La victoria puede ser de ustedes siempre y cuando tengan la paz y la confianza en mí. ¿Se ha sentido usted alguna vez afligido? No debo ser profeta para saber que muchos acá deben estar pasando sus momentos adversos. Nuestro país hoy en día vive una circunstancia bastante grave, problemas políticos, sociales, económicos, humanitarios, entre otras cosas. Mas sin embargo, el Señor está con nosotros. Este pasaje me conlleva a pensar otra cosa. Si yo soy cristiano, si yo soy hijo de Dios y el Espíritu Santo habita en mí, lo más lógico es que si a mí me va mal, al impío le debe ir peor. Pero a veces no es así. Porque hay personas muy malas a quienes les va muy bien. Y hay personas muy buenas a quienes les va muy mal. La injusticia es algo que fue activado desde el primer momento que el hombre peca. Dios no quería la injusticia para el hombre, pero el hombre atrajo la injusticia al momento de pecar, al momento de desobedecer la palabra del Señor. Y tal vez usted le haya preguntado al Señor, o usted mismo se haya preguntado, Señor, ¿por qué si yo te amo y yo cumplo con tus mandamientos y estatutos, a veces me va mal? Bueno, usted y yo no somos los únicos que nos hemos preguntado eso. La Biblia enseña que muchos salmistas hicieron la misma pregunta. El mismo Salmón en una ocasión dijo que hay justos a quienes les va como impíos y hay impíos a quienes les va como justos. La vida está llena de injusticia, lamentablemente. Veamos el caso del profeta Habacuc. Su pueblo estaba viviendo una situación bastante difícil. El Señor le había hablado una palabra, le había profetizado que los caldeos o los babilonios iban a invadir a Israel y que el Señor los iba a castigar. Lo que Habacuc no entendía era por qué, si el pueblo de Israel había cometido cosas malas, él le tocaba un castigo, pero por qué iba a ser castigado con una nación que era aún peor. De hecho, se dirigió al Señor y le preguntó. Veamos el caso del profeta Jeremías. Al ver las injusticias que sucedían, también se dirige al Señor, y este fue más osado porque le preguntó el porqué de esas cosas. Esto nos deja ver, mis hermanos, que la injusticia no es algo de hoy en día, y las situaciones que usted y yo vivimos adversas no se van a acabar hasta el día que seamos llevados a la presencia del Señor. Esa es la esperanza que todos tenemos. Ahora, yo quiero ejemplificarte esto que te estoy hablando con una historia bíblica. Yo creo que este es el emblema del hombre que, siendo bueno y recto, le vinieron las peores calamidades. Ubíquese por favor en el libro de Job, capítulo 1. Cuando usted llegue, deme un fuerte amén. Pero fuerte, como quien quiere. Job capítulo 1, el libro de Job está después de Esther. Job capítulo 1, versículo 1, de todas maneras aparece en la pantalla. Dice la Biblia, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. ¿Cómo era? Perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda, su trabajo, lo que él poseía, era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que, habiendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bien, vamos a ir desglosando la historia de Job poco a poco. Lo primero que nos dice la Biblia es que este era un hombre recto y perfecto. Es decir, es lo que se conocía en la antigüedad como hombres piadosos. En aquel entonces no existían personas cristianas. El cristianismo comienza años después que Jesucristo asciende. Hasta antes de ese momento existían personas piadosas que creían a una esperanza que Dios les había hablado. Pues este hombre en toda la tierra era el más recto que existía. No había otro como él.
La bendición de Dios estaba sobre Job. Esta era aparentemente la vida perfecta, la vida que toda persona desearía tener. ¿Cuántos acá desearían tener mucha riqueza? Manos en alto. Yo desearía tener muchas cosas, porque más allá de los tesoros espirituales que estamos acumulando acá en la tierra para allá, queremos también tener una vida resuelta acá en la tierra. Bueno, este hombre tenía su vida resuelta. El Señor le había bendecido en gran manera, en todos los sentidos de su vida. Dice la Biblia que le había dado 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. En la antigüedad, tener muchos hijos era señal de bendición. Este hombre había alcanzado la benevolencia de Jehová. Dice la palabra que Dios le había hecho el hombre más poderoso de todos los orientales. Esto quiere decir que era el hombre más rico de todas las tierras árabes. Es decir, este hombre no tenía necesidad. Seguro estoy que no tenía que irle a pedir una vaquita a una persona para sacar la leche. Él mismo tenía sus vacas. Él tenía su ganado. Dice la Biblia que tenía muchos criados. La bendición de Dios estaba sobre Job. Y esa bendición había sido extensiva también a su familia. Dice la palabra que Job le había dado casas a sus hijos y ellos disfrutaban allí cada uno en su día, es decir, en sus cumpleaños. Y mandaban a llamar a sus hermanas para la celebración de ese día. No obstante, Job tenía el temor de que después o que estando en la fiesta, sus hijos hayan pecado a consecuencia del alcohol. Y dice la palabra que después que pasaban los días del convite, los días de la fiesta, los mandaba a llamar para que ellos se examinaran y vieran si habían cometido alguna cosa mala y sacrificar holocausto a Dios. Este era un hombre recto. Diga conmigo, Job era perfecto. Ahora leamos el versículo 6 en adelante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Bien, vamos a ubicarnos en este panorama. La palabra de Dios dice que los ángeles se presentaron delante de Dios a rendir cuentas, entre los cuales también se encontraba el diablo, porque el diablo no se manda solo. Para el diablo poder hacerle daño a los hijos de Dios, primero debe pedir permiso. Ahora el Señor le dice, ¿en dónde estabas? No era que Dios no sabía dónde estaba, era que él tenía que darle cuenta a Dios de lo que estaba haciendo. Satanás le dice, estaba rodeando la tierra y divagando por ella. Y el Señor entonces recuerda a este hombre Job y le dice, de casualidad has considerado, has visto, has prestado atención a mi siervo Job. Este es un varón recto y justo. Sobre toda la faz de la tierra no existe otro como él. Mire, el Señor se le estaba echando, si es permitido este término, se le estaba echando de Job. Y le dice, entre todo el mundo hay un hombre que es varón, que es recto y perfecto delante de mí. Como siempre el diablo nunca va a apoyar su causa, sino la causa de él. Y le dice, ¿es que acaso Job te sirve a ti de balde o de gratis? Si mira cómo lo tienes, le has cercado con bienes. Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Tiene 10 hijos, la bendición que le has dado al padre también ha sido extensiva para los hijos. Tiene de todo. ¿Cómo no te va a servir si le has llenado de muchas bendiciones? Así cualquiera le sirve a Dios. Ahora, lo cierto del caso es que las bendiciones que Dios le había dado a Job no era porque Job era un hombre recto y justo, era porque Dios era bueno y se lo quiso dar. Así como nosotros a veces el Señor nos da cosas que no nos merecemos, siendo aún malos, Él nos trata bien. Bueno,
Y le dice el diablo, así cualquiera te va a servir, hasta yo mismo te podría servir. Pero extiende ahora tu mano sobre él y verás si no maldice delante de ti. Si no te maldice o no maldice tu nombre delante tuyo. Y vemos cómo Dios permite que la aflicción y la prueba tocaran la vida de este hombre. Hasta este momento la vida de Job era perfecta. No tenía necesidad de nada, no se había enfermado, sus hijos vivían bien, tenía su esposa, tenía su buen trabajo, era un hombre que vivía seguro. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos acá desearían tener una vida similar a la de Job? Yo creo que todos los acá presentes quisiéramos tener una vida similar a la de Job. Bueno, es permitida la aflicción a su vida. Leamos el verso 3 en adelante. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. No conforme con eso, el versículo 19 dice, y un gran viento vino, 18, entre tanto que hablaba, es decir, no había terminado de hablar este criado cuando llegó otro, y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Perdón. Job se levanta en la mañana, un día normal, un día cualquiera. Tal vez se había levantado, se había duchado, estaba tal vez desayunando, o imagine que tomaba una taza de café. Lo que debía ser un día de rutina vino a ser un día de lamentación, de caos, de depresión, un día de terror. Estaba este hombre en su casa cuando de repente uno de sus criados llega a decirle que unas personas que eran enemigos a él se habían llevado a los camellos. Otros habían quemado una heredad que era de él, otros se habían llevado unas ovejas, y cada noticia venía una tras otra, hasta que por último llega lo peor. Inexplicablemente sus hijos estaban disfrutando, estaban haciendo una fiesta, y de repente, o sea, eso no tiene explicación, vino un viento que azotó la casa donde ellos estaban congregados, cayó sobre ellos y los mató. ¿Cuántos acá están pasando ahorita por una dificultad? Las manos en alto. Sin querer menospreciar la situación suya, seguro estoy que no es mayor a la que Job pasó en ese momento. ¿Estoy en lo cierto o en lo falso? Imagínese, solamente imagine que Dios le haya bendecido a usted con todas estas cosas antes mencionadas y que de repente, de la nada, todo sea quitado en cuestión de segundos. Solamente piensen en eso. Toda su riqueza. El hombre que un día había sido, hasta hace unos momentos había sido el hombre más rico de todos los árabes, quedó en la ruina. El hombre que había sido bendecido con 10 hijos, todos murieron. No fue que murió uno por uno, todos murieron en ese momento. Ahora vemos que cuando él recibe
antes de ir para allá, ¿qué hubiese hecho usted al recibir esta noticia o estas noticias? A más de uno le hubiera dado un infarto, por lo menos. Toda la seguridad que había tenido hasta ese momento se había ido. Sus hijos, sus descendencias se habían muerto de una forma inexplicable. Imagínese el caos que estaba viviendo este hombre. En este momento uno no se pone a pensar si había leche o si hay harina pan o si hay sardina, no. Ese es un momento de locura. Ese es un momento del que lo vive o se vuelve loco o le da un infarto. Pero la palabra de Dios dice que bueno es Dios para no poner sobre nosotros una carga que no podamos soportar. Es decir, si Dios ha puesto en ti una carga es porque la puedes llevar. Puso en Job esa carga porque Job podía llevar esa carga. Cuando recibe esas noticias, dice la palabra que se arrodilló y rasgó sus vestidos, se rapó la cabeza y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir de aquí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová o el nombre del Señor bendito. Y dice, con todo y esto, no atribuyó Job despropósito alguno ni culpó a Dios por lo que había sucedido. Este hombre amaba a Dios. Este hombre había entendido que todo lo que él tenía le pertenecía a Dios. Había entendido que si en algún momento Dios le daba algo, en otro momento Dios tenía la autoridad también para quitárselo. ¿Cuántos acá tienen la madurez para aceptar eso? No levante la mano. No levante la mano. Piense solamente en eso. Un caos lo que estaba viviendo Job. Y el caos no acaba aquí. Job capítulo 2, verso 1 en adelante. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos a presentarse delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Nuevamente el Señor le hace la misma pregunta. Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Había causa para que esto le viniera a Job? No había ninguna causa. ¿Era justo que Job sufriera? No era justo. Todo lo que Job estaba viviendo era injusto, lo dice la palabra. Versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Lo que faltaba era que a Job le cayera un burro del cielo. Le quitaron todo lo que tenía. Injustamente, dice la palabra. Vamos a ubicarnos en este panorama. Le vinieron todos esos desastres. Todo lo antes mencionado. Y un día, este malallín, que algún día tendremos la oportunidad de darle por lo menos una bofetada, esperemos en el Señor que nos permita darle una cachetada a ese diablillo, se presenta nuevamente delante de Dios a rendir cuentas. Es que el bicho es malo, pero está bajo nuestros pies. Y dice que va a rendir cuentas y el Señor le dice, hey, ¿de dónde vienes? No, estaba rodeando la tierra y de ver todo lo que hay a su alrededor. ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Te has dado cuenta que aún guarda su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para quitarle todos sus bienes?
y voy a explicar un poco esto, no quiere decir que el diablo tenga la potestad para provocar al Señor. Aquí había un propósito. Si Dios lo permitió, es porque aquí había un propósito que vamos a ver posteriormente. Diga conmigo, el propósito de Dios es perfecto. Ahora se presenta a dar cuenta y le dice, tú me incitaste en contra de él, yo le quité todo, tú me dijiste que me iba a maldecir, pero ha retenido, ha guardado su integridad y me ha dado gloria. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo perderá con tal y guarde su vida. Enférmalo a ver si no va a maldecirte. Enferma la vida de Job. Y el Señor le dice, vamos a hacer una cosa. Yo sé quién es Job. Enférmalo, pero no vayas a quitar su vida. Y dice la palabra que le cayó como una especie de lepra, una enfermedad maligna. El hombre que hasta hace, en este entonces ya semanas aproximadamente, que había sido el hombre más rico de todos los árabes, de todos los orientales, era un pordiosero, enfermo. Estaba sentado en medio de cenizas y se rascaba con un palo porque tenía una especie de sarna. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy hablando en esta mañana? Este era un hombre que debía seguir disfrutando de sus bendiciones porque era un varón recto, justo y temeroso de Dios. ¿Cuántos temerosos de Dios hay aquí? ¿Debería irte bien? No lo respondas. De la nada le fue quitado todo y ahora es enfermado. Y como si fuera poco, la cereza fue esta. No le quitaron a la esposa porque era una mala mujer. Dios mío. Una vez alguien me dijo, hay 3 cosas malas que le pueden pasar a un hombre. Lo primero es morirse y no llevarse a Dios en su corazón. Lo segundo es tener una mujer quisquillosa. Y lo tercero es que tener un carro viejo que te deje botado a todo tiro. Bueno, a Job le habían dejado esa belleza de mujer. A ver, hombres, ¿cuántos de los que están acá presentes quisieran que su esposa fuera de esa forma? O a los solteros, ¿a quién le gustaría tener una novia así? Henry, por favor. Yo creo que a nadie le gustaría tener una novia o una pareja como esta. Y esta mujer incita a Job a que maldiga a Dios. Y Job se estaba rascando, estaba consolando, estaba tratando su enfermedad. Y esta mujer, su esposa, llega hasta donde está Job y le dice, Dios mío, qué barbaridad. Tú todavía guardas la integridad, tú todavía bendices y amas a Dios. Por favor, chico, maldícelo y muérete ya. Qué barbaridad. O sea, la mujer, yo creo que ya la urna se la había comprado. O sea, todavía retienes la integridad aún cuando te quitó todo lo que tenías y te enfermó. ¿Y qué hizo Job? Como cualquier mujer necia o fatua has hablado. ¿Qué pasó? O sea, todo lo que yo te leía en nuestros devocionales diarios, o lo que hablaba contigo en nuestros devocionales diarios, no te entró en tu cabecita. O sea, recibí de Dios lo bueno en su momento y ahora que me ha enviado lo malo, no lo voy a recibir. Este hombre tenía madurez espiritual. Una madurez espiritual tremenda. Hoy en día yo no creo que haya una persona que pueda soportar todo lo que este hombre soportó. ¿Usted lo soportaría? Respóndaselo usted internamente. La historia de Job es bastante extensa. Y si quisiéramos estudiar toda su vida, de verdad, sería en cosas de 3 meses, por lo menos. Pero he tratado de sacar los puntos más importantes y los más resaltantes referentes a este tema. Voy a ir resumiendo algunas otras cosas. Además de esto, Job tenía 3 amigos. En realidad tenía 4 amigos. Y estos 3, de los 4 amigos, uno era bueno, Eliú. Eliú en su momento le dio palabras de fortaleza a Job. Pero los otros 3 amigos
O sea, Job, además de que le sucedió todo eso, sus amistades lo culpaban de que todo lo que él estaba viviendo es porque él había cometido pecados y no habían sido confesados. O sea, chicos, eso es como para hacer un tiro. Le quitaron todo, le dejaron a la mujer, lo enfermaron y le dejaron a la mujer porque no era una joyita. Y aparte tiene 3 amigos que lo viven acusando que lo que él está pasando es por culpa de unos pecados ocultos que tenía. Porque hay personas que piensan que cuando el cristiano le pasa lo malo es porque tiene pecados ocultos. Y no siempre es así. Aquí está un ejemplo vivo. Y estos amigos de Job, día a día iban delante de él a decirle: Job, límpiate. Órale al Señor a ver si tal vez alcanza su benevolencia y su misericordia, pero confiesa esos pecados que ha cometido. ¿Y Job qué iba a confesar si no había hecho nada? Cuando usted lee toda la vida de Job, es una historia bastante triste, ¿oyó? Dice la palabra que en una ocasión Job recordaba su antigua vida. Triste recuerdo de un pasado bonito. Recordaba cuando la bendición de Dios había estado sobre él. Recordaba cuando pasaba por las plazas y los jóvenes callaban. Cuando los adultos y los ancianos hacían reverencia delante de él. Y él lamentaba su situación actual. Recordaba cómo todo lo que quería en su tiempo lo podía obtener. Y en ese momento no podía adquirir nada porque había quedado pobre. Y lo más lamentable, él sentía que Dios estaba apartado de él, que Dios no le escuchaba. ¿Se ha sentido usted así alguna vez? Sí, nos hemos sentido así. En momentos angustiosos y difíciles sentimos que Dios no está por ahí. Sentimos que tal vez no ha llegado y muchas veces sentimos que no va a llegar. Y Job lo sentía así, de esa manera. Lo que Job no sabía era que Dios nunca antes había estado tan cerca de él como en ese momento. Porque nuestra perspectiva de las cosas es terrenal, pero la de Dios es espiritual. Y Él puede ver el futuro, tú no. Y muchas veces sentimos que Dios está apartado de nosotros, pero la verdad es que está a nuestro lado o nos va llevando en sus brazos. Y Job recordaba, y tal vez en ocasiones lo dijo, que recordaba su antigua vida y cómo desearía volverla a tener. Hasta que en una ocasión el Señor lo confronta. El Señor mismo le habló. Porque la verdad es que ya Job estaba casi por ser reprobado en esa prueba. Y en parte le voy a decir una cosa. Todos los acá presentes debemos entender a ese hombre. Lo que le vino no fue fácil. Sin embargo, nunca maldijo a Dios. Pero en su momento, en el momento que Dios creyó oportuno, se le apareció y le habló. Le dijo: Job, ¿tú crees que es sabiduría hablar cosas fatuas en contra del Creador o del Omnipotente? Ahora tú te vas a callar, porque Job ya se había quejado varias veces, lo cual humanamente, lógicamente, es entendible. Ya Job se había empezado a quejar, ya la situación era intolerable. Y ya Job había hablado bastante y el Señor le dice: Job, vamos a hacer una cosa. Ahora tú te vas a callar y yo voy a hablar. Y me vas a escuchar. ¿Es sabiduría contender contra mí? O sea, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el cielo, la tierra? ¿Tú conoces a las cabras monteses? ¿Tú sabes cuándo paren esas cabras? Yo las diseñé. ¿Conoces tú a Behemoth, el cual hice semejante a ti? Behemoth es una bestia creada, mencionada aquí en el libro de Job, una especie de hipopótamo,
bastante fuerte por lo que cuenta la Biblia. Su vientre, el material con el que Dios diseñó a ese animal era como de bronce. No es que era bronce, sino que tenía la dureza de un bronce. Y el Señor le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé a Behemoth? Ahora, ¿tú conoces a Leviatán? ¿Usted sabe quién es Leviatán? Leviatán existían dos, hoy en día solamente hay una serpiente tortuosa. Estaba la serpiente tortuosa y la serpiente veloz. El Señor dice la palabra que mató a una de ellas y la dio a comer a los hijos de Israel cuando estaban en el desierto. Ahora, Job, ¿tú conoces a este animal? Vamos a ver una cosa. En cuanto a altivez, este es el rey de las altiveces, el Leviatán. No hay uno que lo haya podido ver y haya quedado vivo. ¿Sabes una cosa? A ese monstruo yo lo hice. Y lo mejor del caso, yo te diseñé a ti. Es decir, que si a mí me da la gana de quitarte la vida, te la voy a quitar. Cuando Dios termina de hablar con Job y le da esa retajía, Job dijo, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. El hombre entendió, terminó de entender que lo que le había pasado, Dios se lo había permitido porque Dios tenía un propósito. Diga conmigo, propósito. La razón, diga, hay una razón para mi vida. Pero no olvidemos algo. Este hombre recordaba su bendición anterior. Y él pensaba que los mejores tiempos de su vida ya habían pasado. ¿Era esto cierto? Vamos a ver en el capítulo 42. Después que Dios, el capítulo 42, versículo 10 en adelante, antes de leer le digo, después que Dios habló con Job, que reprendió también a los amigos de Job, que lo habían incitado tal vez a maldecir a Dios o a arrepentirse de cosas que él no había hecho. Después que Dios termina de hacer todo eso, como había un propósito, y recuerda una cosa, Dios permite que a Job le quiten todo eso, pero Dios no se lo quitó. ¿Quién le quitó eso a Job? El diablo. Y la Biblia dice que cuando el ladrón es atrapado, tiene que devolver 7 veces más de lo que a ti te quitó. Versículo 10. Y quitó, diga conmigo, quitó. Dígale al que tiene a su lado, Jehová quita mi aflicción. Dice la Biblia, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrero, el siguiente estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Anteriormente tenía 7,000, ahora tenía 14,000, tenía el doble. Jehová, Dios de la misericordia, tenía ahora el doble de las bendiciones que le habían quitado. 6,000 camellos, anteriormente tenía 3,000, ahora tenía 6,000, ahora tenía 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. El Señor le permitió tener la misma cantidad de hijos. Ahora, a diferencia de las hijas anteriores, mire lo que sucede con esta. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Queren-Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Job recordaba su primer estado. Y cuando leemos el contexto del sufrimiento de Job, él pensaba que los mejores días de su vida ya habían pasado. Pero los mejores días de la vida de Job
venían en camino. El Señor tenía un propósito para con Job. Y yo te voy a decir una cosa a ti, mi hermano. Los mejores días de Dios para tu vida aún no han venido, vienen en camino. No solamente Dios le dio a Job el doble de lo que tenía, sino que le permitió tener 140 años más para disfrutar esas bendiciones, para disfrutar a sus generaciones, porque vio hasta la cuarta generación. Ese hombre vio tataranietos. Y cuando Job murió, no murió enclenque, murió lleno de días y con vigor, porque había un propósito. ¿Estás pasando por aflicciones? Pregunto, ¿estás pasando por aflicciones? ¿Sabes qué dice la Biblia en el Salmo capítulo 34, verso 19? Que muchas son las aflicciones de nosotros, pero de todas, el Señor nos va a salvar. Dígale que tiene a su lado: el Señor quita mi aflicción. Los mejores días, la mejor historia para este país aún no se ha escrito. Los mejores días para este país vienen en camino. Denle un fuerte aplauso al Señor. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz de su pastor, Iván Reyes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.